amados hermanos. La paz del Señor está con cada uno de ustedes. Estamos utilizando esta plataforma para brindarle una de las 7 palabras que el Señor habló mientras estuvo allí colgado en aquel madero, por amor a ti, por amor a mí. Y dice la palabra en el capítulo 19, en el versículo 28 de Juan. Dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Sed significa gana y necesidad de beber, pero también significa necesidad del deseo ardiente de una cosa. Sed de justicia, de amor, es para aplacar bebiendo algo. También significa necesidad de algo físico, algo que se está secando o está seco. Tiene necesidad de justicia, necesidad de amor, algo que necesita ser refrescado. También sed es alguien que tiene carencia de algo divino. Estoy hablando espiritualmente. Podemos imaginar y ver este escenario. Les invito a que cierren en estos momentos sus ojos y vean al Señor Jesús en aquel madero diciendo: tengo sed. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte saber que el Señor estuvo allí en aquel madero. Antes de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo, en los 3 años que estuvo predicando, sanando, libertando, haciendo milagros. Y era para saciarle la vida a cada uno de los que tenían una necesidad y que quisieran en fe ellos ser saciados. Un ejemplo de esto es la mujer del flujo de sangre. Aunque ella fue quien tocó el borde de su manto, salió virtud de él hacia ella. Ella tenía una necesidad. Se atrevió en fe y le tocó. Y dice la palabra que al instante el Señor sació su vida, quitándole el azote que ella tuvo por tanto tiempo. El Señor hizo el milagro en ella. Salió al instante porque la fe de ella era demasiada. Ella sabía quién era Jesús, por tantos milagros que él había hecho, tantos milagros que ella había escuchado de él. Y dice la palabra que había muchos milagros que se registraron en la Biblia y aún no sabemos de tantos más que no han sido registrados. Uno de ellos fue el de su gran amigo Lázaro. Lázaro ya había muerto. Pero dice la palabra que el Señor regresó y fue donde estaba Lázaro, allí, porque era necesario de que él fuera y hiciera el milagro para que vieran de que Jesús era el Hijo de Dios y la gente supiera y entendiera, y que para que la palabra se cumpliera y ellos vieran lo maravilloso que era caminar con Jesús. Cada uno de estos personajes tenían una necesidad, el cual tenía que ser saciado. Todos estos milagros tenían que ser saciados, porque quedaron plasmados en la palabra, para que nosotros supiéramos en este tiempo y entendiéramos las cosas que Él hizo por amor a cada uno de nosotros. Era necesario que pasaran y vieran estas cosas, y me refiero también a los discípulos, y los que caminaron con Él, para que tuvieran memoria y lo recordaran a Él e hicieran según Él hizo cuando enviara el Consolador, al Espíritu Santo. Dice la palabra que en el capítulo 4 de Juan, también
cuando el Señor se dirigía de camino a Galilea, Él tenía que pasar por Samaria. Y dice la palabra que Él entró a una ciudad que se llama Sicar. Y dice que se sentó junto al pozo de Jacob. Y vino una mujer de Samaria, el cual venía a sacar agua del pozo. Jesús le dice, dame de beber. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El Señor Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Más adelante, ella le dice, tú no tienes cómo coger el agua, porque tú no tienes cómo sacarlo. En unos versos más adelante, en el versículo 3, él dice, el Señor le dice, cualquiera que tome de esta agua volverá a tener sed. Se estaba refiriendo a la que ella podía sacar del pozo. Pero el 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a vida eterna. Y ese sed jamás es una promesa que el Señor estaba diciéndole a ella. Él estaba diciendo que ella no iba a volver a tener sed si él ya lo recibía a él como su único Salvador. Tengo sed. Nuestro Señor tenía una necesidad fisiológica, ya que había pasado muchas horas colgado en un madero, sin haber bebido agua, deshidratado, perdiendo sangre, en un estado febril, con mucho dolor, su lengua y su boca seca, apenas podía hablar, su lengua se le pegó al cielo de su boca. Esto cumplió con dos de las profecías que está plasmada en la escritura en el Antiguo Testamento. Y me refiero al Salmo 22:15, que reza de esta forma, como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Él quería que le saciaran su sed. Lo necesitaba en este momento. Es que nuestro Señor Jesús necesitaba que estaba pasando por la mayor prueba que un ser humano podía pasar. Él era humano. Él se humanizó. Él caminó como tú y como yo. La sed de Jesús era señal que era humano, pero también sabemos que Él es el Dios santo y sublime. Aleluya. Él soportó la sed a un grado extremo, ya que la sed de la muerte se apoderó de Él. Esa sed se debió a tanta sangre perdida, fiebre creada por la irritación causada por estas 4 heridas graves. Esas 4 heridas graves que inimaginables. Ay, santo. La tensión extrema produjo un estado febril. El dolor era tanto que se le secó la boca. ¿Se lo imagina usted? ¿Se imagina el sufrimiento de Jesús? La sed de Jesús era la señal de su sustitución por nosotros los pecadores. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Aleluya. Qué maravilloso y bueno es nuestro Dios.
El Señor llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él nos sustituyó, aun siendo el Hijo del Dios viviente, por amor a ti, por amor a mí. La sed que tenía necesitaba tomar algo porque estaba deshidratado. También tuvo la necesidad de que su padre le saciara en este momento y no se quejó. Solamente dijo, tengo sed. Yo no sé si en un momento pudo en su interior decir, estoy pasando esto, pero ya queda poco. No importa, aunque haya pasado tantas horas y en la condición que me encuentro, estoy aquí porque te amo. Y se me conmueve mi corazón y mi ser, mis hermanos. No sabemos cómo pagarle a nuestro Dios por el grande sacrificio que hizo por nosotros. Tenía en su cuerpo una sequía. ¿Están viendo esto? Les pregunto esto porque cuando usted lea la palabra, yo les exhorto que se metan en el escenario, camine con el Señor. Cuando los soldados le escuchan, vinieron a darle vinagre con una esponja. Usted sabe que el vinagre seca los tejidos orgánicos, disminuye la secreción, se convierte en astringente, está compuesto por ácido acético y agua. Él no necesitaba esto, pero la profecía tenía que cumplirse. Y en Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Era porque la palabra se tenía que cumplir. Ellos, y me refiero a los soldados, pensaban que Jesús estaba delirando. ¿Se lo imagina? Dice la palabra que ellos pensaban que el Señor estaba delirando. Tenía el Señor una necesidad física, una necesidad que para nosotros también es necesaria, pero también Él tenía una necesidad de justicia y de amor. Él necesitaba ser saciado por su Padre. Gloria a Dios por esto. El Señor te dice, yo te estoy ofreciendo que si tú quieres, yo puedo saciar tu sed. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En mis caminos jamás sentirás sed. Aleluya. En el momento que el Señor dijo, tengo sed, Él no estaba pidiendo agua, como le dijo a la mujer samaritana en un momento que le dijo, dame de beber. Solamente Él lo dijo porque ya estaba cansado, estaba exhausto por el dolor, el tiempo, por las muchas horas que había pasado. En ningún momento se quejó. Le estaba comunicando al Padre, tengo sed. Ya está todo listo, ya Él sabía que estaba todo cumplido. No dejó de ser fuerte. Yo estoy aquí. Él no se quejó, aleluya. Nuestro Señor y Salvador estaba en un escenario, un lugar tan terrible, y lo estaba haciendo por amor a todos nosotros, para darnos una oportunidad, para que tengamos una vida abundante en Él. Él estaba diciéndole a su Padre, tengo esta necesidad como humano, pero también tengo necesidad de ti, Padre mío, aleluya. Usted puede remontarse en este escenario. Nuestro Señor allí crucificado en una cruz, viendo con dolor todo lo que estaba pasando, teniendo la necesidad de que pudiera ser saciado, y aún así no se quejó.
sino que permaneció allí para que se cumpliera la palabra. Cuánto nos ama el Señor. Estamos en unos tiempos cruciales y tremendos, pero cuando estamos en el Señor tenemos la certeza, la seguridad que nunca jamás tendremos sed alguna, porque Él mismo nos da y nos dará de su manantial de agua de vida, el cual nos saciará en todo. El agua que Él da nos limpia, nos purifica, nos liberta, nos restaura, nos transforma y nos llevará a la vida eterna. En Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús hizo este sacrificio hace más de 2000 años. Pero hay una realidad, y es que el Señor pagó un sacrificio muy grande para darnos vida y perdonar nuestros pecados. Esto no fue en vano, esto no es en vano. Permítele a que Él sacie la sed que tú tienes y que aún en este tiempo, si no le conoces, puedas tener este encuentro, lo recibas y lo reconozcas en tu corazón como tu Salvador, y que puedas experimentar, atesorar el amor de quien es Jesús en la vida de un ser humano. Este mismo que dijo: tengo sed. Yo les invito, mis hermanos, que hagamos una reflexión y que lo recibamos a Él como nuestro único y exclusivo Salvador.